Cuento, mi perro tiene poderes. En un rincón apacible de la sierra, donde el viento jugaba con las hojas de los robles y los días transcurrían en un ritmo suave y constante, vivía Lucas, un joven de ojos verdes como la hierba fresca. Había crecido en esa aldea tranquila, rodeado de montañas y ríos, pero su mayor compañía siempre había sido Max, un pastor alemán con un pelaje tan oscuro como la noche y un brillo dorado en su lomo que parecía capturar la luz del sol. Lucas encontró a Max una mañana cuando era apenas un cachorro, abandonado y asustado en medio de un camino polvoriento. Desde el primer instante, supo que había algo especial en él. No era solo su mirada penetrante, que parecía contener secretos antiguos, sino la conexión inmediata que sintió con ese pequeño ser, como si sus almas se hubieran reconocido al instante. Max creció rápidamente, y su inteligencia superó las expectativas de todos en la aldea. No solo era un excelente compañero de aventuras, sino que parecía tener un sexto sentido, una habilidad casi sobrenatural para saber cuando alguien necesitaba ayuda. Lucas y Max se convirtieron en inseparables, recorriendo juntos los bosques, los campos y las montañas que rodeaban su hogar. Una tarde de otoño, mientras paseaban por un sendero que bordeaba el río, Max se detuvo en seco, sus orejas se alzaron y sus ojos se fijaron en un punto distante entre los árboles. Lucas, extrañado, lo observó con atención. Max nunca había actuado de esa manera antes. ¿Qué ves, amigo? Preguntó Lucas, acariciando suavemente el lomo de su perro. Max soltó un ladrido bajo, profundo, que resonó en el aire frío de la tarde. Sin dudarlo, comenzó a caminar hacia el bosque, sus pasos seguros y decididos. Lucas lo siguió, un poco inquieto, pero confiando en el instinto de su fiel compañero. Avanzaron entre los árboles hasta que llegaron a un pequeño claro que Lucas nunca antes había visto. En el centro, medio cubierto por la maleza, se encontraba un pozo de piedra antigua, cubierto de musgo y con un aspecto casi místico. Max se acercó al pozo, olfateando el aire con precaución. De repente, su ladrido resonó con más fuerza, y Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. El agua del pozo comenzó a brillar con una luz azulada, y del fondo emergió una figura etérea, una anciana de rostro sereno y ojos que parecían ver más allá de este mundo. ¿Quién eres? Preguntó Lucas, dando un paso atrás, sorprendido por la aparición. No temas, joven. Respondió la anciana con una voz suave que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Soy Elvira, el espíritu guardián de este bosque. Tu perro, Max, no es un perro común. Tiene un don, un poder que aún no comprendes por completo. Lucas observó a Max, quien permanecía tranquilo, como si la presencia de Elvira fuera algo que ya conocía. Tu perro puede ver lo que los demás no pueden. Él percibe las almas de las cosas, la esencia verdadera de quienes lo rodean. Es un guardián, al igual que yo, aunque aún no lo sepa por completo. La revelación dejó a Lucas atónito. No podía entender completamente lo que la anciana le decía, pero algo en su interior le decía que era verdad. Max siempre había sido especial, pero nunca imaginó que pudiera tener un poder tan extraordinario. Max, has sido elegido para proteger este bosque y a quienes habitan en él. Pero necesitará tu ayuda, Lucas. Juntos, deberán mantener el equilibrio entre el mundo humano y el espiritual que habita aquí. Antes de que Lucas pudiera hacer más preguntas, la anciana se desvaneció en un destello de luz, y el pozo volvió a su estado normal. Lucas se quedó en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Se arrodilló junto a Max y lo abrazó, sintiendo una mezcla de asombro y responsabilidad. No sé cómo lo haremos, pero estoy contigo, amigo. Susurró Lucas, acariciando el suave pelaje de Max. Desde aquel día, la vida de Lucas y Max cambió de manera irrevocable. Cada vez que salían a pasear, Max parecía detectar cosas que Lucas no podía ver.
Era como si el bosque le hablara, revelando sus secretos más profundos. Empezaron a descubrir senderos ocultos, pequeños claros llenos de flores que nunca antes habían visto, y animales que parecían acercarse a Max con una confianza inusual. Un día, mientras exploraban una zona del bosque donde nunca antes habían estado, Max comenzó a ladrar de nuevo, esta vez con una urgencia que hizo que el corazón de Lucas se acelerara. Siguieron el sonido hasta llegar a una cueva oculta entre las rocas. La entrada estaba cubierta de enredaderas y apenas se veía desde la distancia, pero Max la había encontrado con facilidad. ¿Qué hay ahí dentro, Max? Preguntó Lucas, encendiendo una linterna y adentrándose en la cueva. La oscuridad los envolvió, pero Max avanzaba con seguridad. Al fondo de la cueva, encontraron un pequeño altar de piedra, cubierto de polvo y telarañas. Sobre el altar, descansaba un antiguo libro de cuero, con letras doradas en la portada que Lucas no podía leer. ¿Qué es esto? Al abrirlo, las páginas crujieron bajo sus dedos. El libro estaba lleno de símbolos extraños, pero a medida que Lucas pasaba las páginas, las letras comenzaron a transformarse, hasta que pudo leer lo que decían. Era un antiguo texto sobre el equilibrio entre los mundos, una guía para aquellos que, como Max, habían sido elegidos para ser guardianes. Lucas pasó horas en la cueva, leyendo el libro mientras Max vigilaba la entrada. Aprendió sobre la historia del bosque, sobre los espíritus que lo habitaban, y sobre la responsabilidad que recaía sobre él y su perro. El libro hablaba de un antiguo pacto entre los humanos y los espíritus, un pacto que debía ser mantenido para evitar que el bosque cayera en el caos. A partir de ese momento, Lucas y Max comenzaron a trabajar juntos para proteger el bosque. Max detectaba los desequilibrios, las amenazas que venían tanto del mundo humano como del espiritual, y Lucas usaba el conocimiento del libro para restaurar la armonía. Fue un tiempo de descubrimientos, de pruebas y aprendizajes, pero también de una profunda satisfacción. Sentían que estaban cumpliendo con un propósito mayor, algo que daba sentido a sus vidas. Sin embargo, la verdadera prueba llegó una fría noche de invierno. La nieve había cubierto la aldea y el bosque con un manto blanco, y el aire estaba tan helado que cada aliento de Lucas se transformaba en una nube de vapor. Estaba sentado junto a la chimenea, con Max acurrucado a sus pies, cuando escucharon un golpe urgente en la puerta. Al abrir, se encontraron con Carmen, una joven del pueblo, con el rostro pálido por el frío y la preocupación. ¡Lucas, por favor, ayúdame! Clamó Carmen, con la voz quebrada. Mi hermano pequeño se ha perdido en el bosque y no lo encontramos. La nieve está cubriendo sus huellas y temo que algo le haya pasado. El corazón de Lucas se encogió. Sabía lo peligroso que podía ser el bosque en esas condiciones, especialmente para un niño. Sin pensarlo dos veces, tomó su abrigo y se volvió hacia Max. Debemos encontrarlo, Max. Eres nuestra única esperanza. Max se levantó de inmediato, su mirada fija en Lucas como si comprendiera la gravedad de la situación. Salieron a la fría noche, con Carmen a su lado, y Max comenzó a rastrear el aire, su nariz levantada y sus orejas alerta. El viento soplaba con fuerza, levantando remolinos de nieve que dificultaban la visibilidad. Lucas apenas podía ver a unos metros delante de él, pero Max avanzaba con confianza, guiado por un instinto que parecía ir más allá de lo natural. Caminaron durante lo que parecieron horas, hasta que Max se detuvo frente a un grupo de árboles. Aquí, debe estar cerca. Dijo Lucas, con la voz temblorosa por el frío. Max comenzó a cavar en la nieve con sus fuertes patas, y pronto descubrió una pequeña cueva oculta bajo las raíces de un árbol. Lucas se agachó y, al iluminar el interior con su linterna, vio al hermano de Carmen acurrucado en el fondo, temblando de frío pero vivo. ¡Lo has encontrado!, gritó Carmen, mientras corría hacia su hermano para abrazarlo con fuerza. Lucas sonrió, sintiendo un alivio inmenso. Se arrodilló junto a Max, acariciando su lomo cubierto de nieve.
Lo hiciste, amigo. Sabía que podías hacerlo. Max movió la cola, pero sus ojos reflejaban una seriedad que solo Lucas podía entender. No era solo un perro, era un protector, un ser con un propósito más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Después de esa noche, la reputación de Max como el perro con poderes se extendió por toda la región. Las personas venían de pueblos lejanos en busca de ayuda, y Max nunca les fallaba. Su capacidad para detectar el peligro, para encontrar lo que estaba perdido, y para restaurar el equilibrio en el bosque, era algo que nadie podía explicar completamente, pero todos sabían que era real. Con el tiempo, Lucas y Max se convirtieron en los guardianes oficiales del bosque, reconocidos y respetados por humanos y espíritus por igual. El bosque, que antes era temido por muchos, se transformó en un lugar de paz y armonía, donde todos sabían que estaban protegidos por una fuerza poderosa y benévola. Un día, mientras paseaban por el claro donde habían encontrado a Elvira por primera vez, Lucas se detuvo y miró a su perro, ahora más viejo, pero con el mismo espíritu indomable de siempre. Max, hemos vivido tantas cosas juntos. No sé cómo lo hicimos, pero lo logramos. Dijo Lucas, con una sonrisa melancólica. Max levantó la cabeza y lo miró con sus ojos dorados, llenos de sabiduría y cariño. Y en ese momento, Lucas supo que había sido testigo de algo extraordinario, algo que no muchos tienen la suerte de experimentar. Había sido el compañero de un ser especial, un guardián, un héroe silencioso cuyo poder iba más allá de las palabras. La vida siguió su curso en la aldea, con las estaciones cambiando y los días pasando como las hojas que caían de los árboles. Lucas y Max continuaron su labor, siempre atentos a las señales, siempre listos para proteger a aquellos que lo necesitaban. Pero cada vez que regresaban al claro, donde el pozo brillaba bajo la luz del sol, Lucas recordaba la promesa que había hecho a Elvira, y sabía que mientras Max estuviera a su lado, el bosque y todos sus habitantes estarían a salvo. Y así, la leyenda de Max, el perro con poderes, se transmitió de generación en generación, inspirando a todos los que la escuchaban a creer en lo extraordinario, en lo que no se puede ver, pero sí sentir. Porque, a veces, los verdaderos héroes no son los que llevan espadas o armaduras, sino aquellos que, con un simple ladrido, pueden cambiar el destino de un lugar, de una vida, de un corazón. El verdadero poder no siempre es visible a simple vista. A veces, se esconde en la lealtad, en la capacidad de ver más allá de lo que otros pueden, y en el amor incondicional que guía nuestras acciones. Moraleja: no subestimes a quienes parecen ordinarios, porque en ellos puede residir un poder extraordinario que, en el momento adecuado, se manifestará para cambiar el mundo de maneras inesperadas. Por Abraham Cuentacuentos en cuentosdiarios.com